Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 197. El tema de hoy, la asombrosa respuesta de Dios. Qué bueno que estamos en este espacio de luz que ilumina mi camino, porque a través de la palabra de Dios y el compartir juntos estos tiempos podemos encontrar las respuestas maravillosas de Dios para nuestra vida, para aún preguntas que le estamos haciendo personales al Señor. A través de su palabra, el Señor nos da las respuestas maravillosas. Y es una decisión importante el que usted haya tomado este tiempo y haya decidido apartar este tiempo para ejercitarse en las disciplinas espirituales, para ejercitarse para la eternidad, porque la palabra de Dios es la que nos santifica. Y como en este mes de julio estamos en la disciplina de la santidad y la piedad, es bueno, porque aquí a través de la palabra el Señor va a santificar nuestra vida y vamos a vivir para Él. Les animo a que cada palabra que escuche, que lea, que comprenda, podamos ponerla en práctica. Eso nos lleva a una santidad, a una vida de santidad. Bueno, vamos entonces en materia con el devocional de hoy, que es la asombrosa respuesta de Dios. A veces caemos en la trampa de pensar que somos las peores personas en la faz de la tierra y que nadie comete tantos errores como nosotros. Pero Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria, o sea, de la excelencia de Dios. Todo hombre, mujer o niño que haya nacido o incluso que vaya a nacer tiene un problema con el pecado. Pero, y este pero es importante, como escribe Joyce Meyer, la buena noticia es que Dios nos ha dado una respuesta a nuestro dilema. Cuando San Agustín encontró la respuesta en el año 386, una fortísima luz inundó su corazón. Lutero encontró la respuesta y unos años más tarde comenzó la Reforma en 1517. Cuando Wesley entendió la respuesta en 1738, su corazón estaba extrañadamente ardiente y las semillas de un avivamiento dieron inicio. En cada uno de estos casos, tanto en Agustín como en Martín Lutero, como en John Wesley, ¿sí?, la justicia de Dios fue entendida. En cada uno de esos casos, sus vidas fueron radicalmente cambiadas, pues entendieron lo que es la justicia de Dios. En el momento en que alguien llega a entender esta expresión, su vida cambia. La mía cambió sin duda. Vamos a leer Salmos capítulo 85, versos del 8 al 13. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Ubíquese ahí en Salmos 85 del 8 al 13, que dice así. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de Él como un heraldo, preparando el camino para sus pasos. Aleluya. Aquí vemos al salmista hablando de la justicia de Dios y lo que trae la respuesta de Dios en medio de cada situación que vivimos. Recuerden que estamos hablando de la asombrosa respuesta de Dios, y este primer punto trata de la respuesta de Dios nos da su paz. Siempre que recibimos una respuesta de Dios en alguna situación, lo primero que llega a nuestra alma, lo primero que podemos sentir es la paz de Dios a través de su respuesta. Joyce Meyer escribe: crecí en un ambiente de conflictos y eso fue todo lo que conocí. Tuve que aprender por completo una nueva forma de vivir.
Ahora soy adicta a la paz. Tan pronto como mi paz desaparece, me pregunto cómo la perdí y comienzo a buscar la manera de recuperarla. O sea que no tienes ninguna excusa al decir, no, es que yo crecí en un ambiente hostil, de peleas, de pleitos, de dolor. En cualquiera que haya sido el ambiente, para eso vino Jesucristo a darnos una nueva vida. Y esta clase de vida podemos aprenderla. Mire que Joyce Meyer, ella dice, tuve que aprender por completo una nueva forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir, el Señor nos da las instrucciones a través de su palabra. Por eso es tan importante que a diario leamos la palabra, que continuamente leamos la palabra y que durante todo el día estemos meditando en ella y poniéndola en práctica. Dios ha prometido paz a su pueblo. Esto no necesariamente significa una paz externa. Las presiones, las dificultades, las pruebas, las batallas y las ocupaciones no pueden desaparecer. ¿Sí? Todo está allí en medio de todo eso, pero en todo eso Dios ha prometido darte de su paz. Y esta paz viene de escuchar lo que Dios dice. Eso lo dijo el salmista aquí en este texto que acabamos de leer. Él dijo, presto mucha atención en el verso 8 a lo que Dios, el Señor, dice, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. La paz está estrechamente relacionada con la justicia. El salmista dice, se besarán la justicia y la paz. De la misma manera que el amor y la verdad van juntos, así también lo hacen la justicia y la paz. La paz viene de vivir una vida en una relación correcta con Dios. Por eso no podemos pensar que vamos a hallar paz con injusticia. Y eso es lo que la gente del mundo no comprende y critica. Y eso que ustedes que son hijos de Dios y esa es la paz que buscan y trayendo violencia. No, es justicia, estableciendo la justicia. Y la palabra de Dios también dice en Romanos, más adelante lo vamos a estudiar en estos días que estamos leyendo Romanos, dice que el Señor estableció las autoridades para que castiguen cuando hacemos el mal, y eso se llama justicia, y para que premien a los que hacen el bien, eso se llama justicia. Entonces, la justicia y la paz van muy relacionadas. El salmista dijo en el verso 10, la justicia y la paz se besarán. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos revele, que nos ilumine por el poder de su Espíritu Santo para comprender lo que es la justicia de Dios, porque cuando comprendemos esa verdad de la palabra, estaremos en una relación correcta con Dios y eso lo va a cambiar todo. Va a cambiar nuestra perspectiva y vamos a vivir conforme a la perspectiva del reino, que es lo que el Señor quiere hacer, alinearnos conforme a su voluntad. Amado Señor, yo te agradezco por haber hecho posible que camine en una relación correcta contigo y que disfrute de la paz que trae el poder vivir en esa relación de justicia, de amor, de misericordia. Gracias, Señor, porque tu justicia está establecida para nosotros, pero va envuelta en el amor y la misericordia que nos persiguen todos los días de nuestra vida. Y en la medida que entendemos esa verdad, podemos entrar en una relación correcta contigo y vivir en libertad y llenarnos de la paz que no proviene de este mundo, que no es como el mundo la da. Es una paz verdadera, una paz duradera, una paz que podemos hasta sentir en nuestro interior. Gracias, Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 31. Romanos 3, del 9 al 31, leeremos en Nueva Traducción Viviente. Todos somos pecadores. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dice las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar,
Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ahora veamos la respuesta. Cristo sufrió nuestro castigo, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en todo lo que llevarían a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Definitivamente, aquí está la respuesta a todo. No es que no debamos cumplir la ley, es que debemos hacerlo con fe, vivir por fe. La fe en Jesús es la respuesta a todo, esa parte de vivir en santidad. El segundo punto se titula La respuesta de Dios es un regalo que recibimos. Deseamos la paz, deseamos estar en una relación correcta con Dios y con otras personas, pero ¿cómo recibimos esta justicia de parte de Dios? Pablo continúa argumentando que nadie es justo por sí mismo. En las palabras de la traducción bíblica al mensaje, en el verso 10 dice: no hay nadie que viva bien, ni siquiera uno. Todos se han ido por el mal camino. Todos por igual se han pervertido. La justicia es el camino hacia la paz, pero la realidad es que no conocen la senda de la paz. Pablo concluye su argumentación y es bastante claro, ¿cierto? Que somos pecadores, que cada uno de nosotros estamos en el mismo bote que se hunde con todos los demás. Las dos pequeñas palabras que siguen son de gran importancia, pero ahora. Siempre que la Biblia dice pero ahora, ofrece una salida a cualquier dilema que se esté planteando. Aquí, habiendo planteado el problema, Pablo pasa ahora a describir la asombrosa respuesta de Dios. Es la justicia de Dios. En el verso 21 lo leímos. Esta justicia de parte de Dios no puede lograrse a través de la ley, porque nadie, aparte de Jesús, ha guardado toda la ley. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas testifican acerca de esto y apunta hacia la respuesta de Dios. Ahora, en el verso 22 dice que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Esta justicia de Dios no se puede ganar, es un don, es un regalo.
es un regalo puro que recibimos mediante la fe en Jesucristo. Es un don para todos los que creen. Pablo entonces usa 3 imágenes para describir lo que ha conseguido la muerte de Jesús en la cruz. Cada una es como la cara de un diamante y cada imagen está entrelazada con las otras. Vamos a ver las 3 imágenes que muestra Pablo. Lo primero es que se ha pagado la pena del pecado. Siempre la paga del pecado es muerte, pero ya hubo alguien que pagó la pena. La justificación es la expresión usada en el Tribunal de Justicia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Dios es un juez justo y no podía ignorar nuestra culpa, la culpa por nuestro pecado. Él entonces proveyó una salida. ¿Cuál es? Él vino a la tierra, Jesucristo. Dios se hizo carne y en la persona de Jesús para morir por ti y por mí. Su Hijo Jesús fue enviado a la tierra para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido el sacrificio de Jesús, ha ofrecido a Jesucristo, su Hijo, para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez Él mismo justifica a los que tienen fe en Jesús. Él mismo pagó la pena. Entonces eres justificado gratuitamente por su gracia. Gracia significa amor inmerecido, o sea, es gratis. No hay ningún mérito de nuestra parte, no podemos ganarlo porque es un regalo. Por lo tanto, no hay ningún lugar para jactarnos y para decir, ay, es que yo sí, soy un duro en esto de justificarme. Jesús pagó la pena por cada una de nuestras acciones, palabras, pensamientos erróneos a través de su muerte en la cruz. Y en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, somos justificados. No tienes nada que temer. La pena ha sido pagada. Recibes el don o el regalo de la justicia de Dios. Ahora, vemos lo segundo que tenemos aquí en este texto que acabamos de leer de Romanos, donde Pablo muestra a través de la revelación del Espíritu y la palabra que se ha roto el poder del pecado. La segunda imagen de que Pablo usa proviene del mercado, mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Eso lo dice en el verso 24. La deuda también era un problema en el mundo antiguo. Si alguien tenía deudas serias, era obligado a venderse a sí mismo como esclavo con el fin de pagarla. Tenía esas deudas, no tenía dinero como pagar, entonces se vendía a sí mismo, era la obligación. O sea, lo obligaban a venderse a sí mismo, entonces ya no era dueño de sí mismo, sino que se debía en esclavitud a quien le debía ese dinero. Supongamos que una persona se ofrecía en el mercado como esclavo y alguien podría tener piedad de ella y pagar la cantidad que debía y luego dejarla ir libremente. Eso también pasaba. Si alguien tenía el dinero, le tuvo compasión y entonces le pagó al que le tenía la deuda y lo dejó ir libre. Al hacerlo, estaría tanto redimiendo como pagando el precio de su rescate. De la misma manera, para nosotros la redención vino por Cristo Jesús. Tus pecados son como una deuda en tu contra. Y Jesús, por su muerte en la cruz, pagó el precio del rescate, como lo dice Marcos 10:45. De esta manera, eres libre para tener una relación con Dios. Tu relación entonces se restaura y recibes la justicia de Dios. Ahora vamos a ver la tercera imagen que Pablo relata aquí en este texto, y es que se ha eliminado la contaminación del pecado. En esta tercera imagen de Pablo, en este pasaje, viene el templo. ¿Sí? Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Eso lo vimos en el verso 25. En el Antiguo Testamento se establecieron leyes muy detalladas sobre cómo debía tratarse el pecado. Había un sistema de sacrificio completo que mostraba la seriedad del pecado y la necesidad de purificarse de él, ya que el pecado se traspasaba del pecador al animal, el cual era sacrificado. Si usted lee todo el Antiguo Testamento o específicamente el Pentateuco, los 5 primeros libros,
o el Levítico, donde da las normas para santificarse del pecado, era que se sacrificaba un animal y el pecado, la persona ponía simbólicamente la mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado, para que ese pecado de esa persona se traspasara al animal y se ofreciera como sacrificio, porque la paga del pecado es la muerte. Pero es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite por completo el pecado. Eso lo dice Hebreos 10:4. Por eso el viejo sistema sacrificial era solo una sombra de lo que vendría. La expiación real vendría con el sacrificio de Jesús, con la sangre de Cristo, el sacrificio de la expiación ofrecido una vez y para siempre, como lo dice Hebreos 10:10. Gracias al Señor estamos ya después de Cristo, podemos contar con esa bendición. Puede lavar tu pecado, ese sacrificio en la cruz ofrecido una vez y para siempre puede eliminar la contaminación del pecado en tu vida. Por eso Jesús fue el sacrificio perfecto, pues solamente Él vivió una vida perfecta y a través de su sangre recibes la asombrosa respuesta de Dios. ¿Cuál es esa respuesta de Dios? La justicia de Dios. Esto era de lo que estamos hablando desde el principio, que Agustín lo comprendió, que lo comprendió Martín Lutero, que lo comprendió C.S. Lewis y que lo comprendes tú a través de la revelación de la palabra, si de verdad quieres que el Señor ilumine por el poder de su Espíritu tu vida. Recibes la justicia de Dios, eres justificado por la fe. Ahora, como terminó diciendo el apóstol Pablo, entonces, ¿debemos olvidarnos de la ley? Y en el verso 31 dijo, por supuesto que no. De hecho, cuando tenemos fe, solo allí cumplimos verdaderamente la ley. Porque el Señor nos capacita, porque quebró el poder de la muerte y del pecado que nos tenía presos y nos imposibilitaba de poder cumplir la ley. Espero con el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que podamos recibir esa iluminación y poder vivir en una vida de santidad. Vamos a orar. Amado Señor, ¿cómo puedo darte gracias por el don de la justicia de Dios, por la fe en Jesús? Gracias porque tu justicia se ha revelado a mi vida. Gracias por tu justicia y a través de la sangre de Jesús puedo recibir la paz, puedo recibir el perdón, puedo recibir la libertad y la purificación. Te doy gracias, Señor. Gracias porque me has justificado y el comprender esta verdad de la justicia de Dios, esta revelación, esta iluminación por tu Espíritu trae a mi vida paz. Me llena de paz y de gozo, Señor. Gracias, porque ya no soy culpable de esa mata de pecado que venía sobre mí y el castigo que eso traía. Gracias porque tú pagaste. ¿Cómo agradecerte? Pues también me lo has dicho a través de tu palabra, entregándote mi vida por completo para adorarte, para servirte. Quiero ser un reflejo de tu amor y de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer ahora Amos, el libro del profeta Amos, y ya hoy nos corresponde el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces, recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Vamos a empezar leyendo el capítulo 3. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Testigos contra Israel. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Ruge el león en un matorral sin antes encontrar una víctima? ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Cuando el cuerno del carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje?
Anuncien lo siguiente a los líderes de Filistea y a los grandes de Egipto. Siéntense ahora en las colinas que rodean a Samaria y sean testigos del caos y la opresión en Israel. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas obtenidas por el robo y la violencia. Por lo tanto, dice el Señor soberano, se acerca un enemigo, los rodeará y destrozará sus defensas, luego saqueará todas sus fortalezas. Esto es lo que dice el Señor. Un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca de un león solamente recuperará 2 patas y un pedazo de oreja. Así que con los israelitas, así será con los israelitas en Samaria, que se recuestan en camas lujosas, y con el pueblo de Damasco, que se reclina en sillones. Escuchen ahora esto y anúncienlo por todo Israel. Dice el Señor, el Señor Dios de los ejércitos celestiales. El mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo. Y destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno y también sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. Amós capítulo 4. Israel no aprende. Escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices. Hasta la última de ustedes será arrastrada lejos como un pez al anzuelo. Las sacarán por las ruinas de la muralla, serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. Adelante, ofrezcan sacrificio a los ídolos de Betel, continúen desobedeciendo en Gisgal, ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día, presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud y luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes israelitas les encanta hacer, dice el Señor soberano. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra, y volvió en un campo mientras otros se marchitaban. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todos sus higueros, todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos, y el hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí a Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio, pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Amén. Vamos a ver el tercer punto de la respuesta asombrosa de Dios, y es que la respuesta de Dios nos desafía a vivir bien. Este texto de Amós realmente nos muestra la condición del ser humano, no solo del pueblo de Israel, porque recuerde que ahora el pueblo de Israel somos nosotros, la iglesia de Cristo, y nosotros como iglesia de Cristo somos llamados a vivir en santidad y diferentes a las demás personas, pero como dice aquí, no quisieron entender. Yo no sé cómo algunas personas dicen que en medio de un desastre no se debe proclamar la justicia de Dios, los juicios de Dios y el arrepentimiento. Es necesario hacerlo, porque de lo contrario las personas van a seguir condenadas a la muerte y a la maldad, no solo a un desastre natural, sino condenadas a la muerte eterna. Pablo nos dice que la asombrosa respuesta de Dios
La justicia de Dios es algo sobre lo cual dan testimonio la ley y los profetas. Lo acabamos de leer antes en Romanos 3:21. Ahora, Amós es uno de esos profetas que nombra allí, Romanos. Cuando Amós pasó a pronunciar la palabra del Señor contra Israel, vemos el deseo de justicia de Dios en el cual todos los pecados del pueblo son castigados. El Señor afirmó: solo a ustedes los he escogido entre las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. El pueblo está condenado en lo que sería casi un tribunal de derecho. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor omnipotente, el Dios todopoderoso, lo dijo en el versículo 13. Es como si Dios llamara testigos para prestar la declaración contra su propio pueblo. Ustedes, mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos: tráiganos otra bebida. Ellas son condenadas por su superficialidad, su indulgencia egocéntrica y su trato hacia los pobres y los necesitados. Wow, Dios mío. Es un llamado de atención que Dios hace a las mujeres a dejar de ser superficiales, indulgentes con ellas mismas, egocéntricas, pensando solo en ellas, que es lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad y en la cultura. A autocomplacerse y a tratar de una manera desinteresada a los pobres y a los necesitados. Tanto así que a los que necesitan de la protección de una madre, ellas mismas los matan. Y por eso está el Señor llamando aquí la atención una y otra vez. Dios habla a su pueblo en un intento de traerlo de vuelta. Mire, cuando el Señor habla y cuando cae un juicio y quedan sobrevivientes, como dijo aquí, son unos tizones que fueron liberados, es para que se les hable, intentando hacerlos volver a Él. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. No obstante, declara que no se volvieron a Dios, o sea, no se arrepintieron. Al entender este antecedente del Antiguo Testamento, nos resulta más asombroso aquello que el apóstol Pablo escribe: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Sorprendentemente, Jesús ha pagado la pena por ti. Eres justo ante los ojos de Dios y hoy puedes acercarte a Él con confianza. Habla con Dios como a un Padre amoroso y recibe su profunda paz en tu corazón. Él te perdona. Mire, no importa cuánto hayas pecado hasta este punto. El llamado es: arrepiéntete, acógete a la justicia de Dios porque está bañada de misericordia. Acércate a Jesús. Entrégale tu vida, pon tu fe en Él, tu confianza, tu seguridad. Él borra tus pecados, Él ya pagó el precio por ti. Solo debemos acercarnos, recibirlo, aceptarlo y empezar a vivir para Él. Como dijo el apóstol Pablo, no es que ya nos olvidemos de la ley, no, es que ahora lo tenemos a Él, que nos ayuda a cumplir lo que el Señor nos habla en su palabra, sus leyes. Ya no lo hacemos nosotros mismos, sino que lo hace Él por nosotros y nos da la capacidad de vivir libres del pecado. Aleluya. Ay, que el Señor traiga revelación. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, ilumíname con el poder de tu Espíritu. Espíritu Santo, Señor de mi vida, llévanos a toda verdad. Revélanos tu justicia y tu juicio. Convénceme de pecado y llévame a toda verdad. Dígale al Espíritu Santo: revélame tu justicia y muéstrame esa asombrosa respuesta tuya, porque me has librado del pecado y de la muerte y me capacitas a diario con el poder maravilloso de mi Señor, el Espíritu Santo, que habita en mí para vivir una vida de santidad y de piedad. Te agradecemos porque tu deseo siempre es que volvamos a ti y que andemos en una relación correcta contigo. Gracias por haber hecho esto posible a través de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Amós 4:9, dice: castigué sus campos con plagas y sequía, la langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares.
Con todo esto, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. La pastora Pipa dice: en el jardín de nuestra vicaria las rosas tienen moho, las ardillas han desenterrado los bulbos y la maleza se está apoderando de todo el jardín. Necesito arrepentirme más o trabajar más duro en el jardín. Ella está hablando de un jardín de flores que tiene allí, pero nosotros debemos trabajar aún más, o podemos tomar esta simbología, trabajar más en el jardín de nuestro corazón, que la presencia de Dios abunde, que no nos salga moho allí. Bueno, amados, recuerden que tenemos la respuesta asombrosa de Dios para nuestra salvación y vivir una vida de justicia y de paz. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.